Hola, buenas noches, bienvenidos al video. Como te comenté en clase, tenía preparado este demo que te va a servir para tu trabajo parcial. Recuerda que este demo simplemente es una base que tiene un funcionamiento el cual se ha implementado aplicando los cuatro pilares de la programación orientada a objetos que hemos venido desarrollando en las sesiones de clase. Y me refiero pues a la abstracción, al encapsulamiento, herencia y polimorfismo, estos dos últimos temas que hemos revisado esta semana. Antes de pasar a la implementación, te quiero hacer la demostración del videojuego y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos en la parte superior una información que es la cantidad de vidas que va a tener el personaje y en esta ocasión mi personaje es una nave que tiene en este caso una misión que es pasar mediante el movimiento que yo voy a controlar con teclado desde este extremo y llegar al extremo de acá como la meta. Para eso tiene que evitar colisionar con los enemigos que están representados por un misil, que es el que está moviéndose de arriba a abajo o de abajo a arriba en todo caso. Y en la parte superior está un alien cuyo movimiento es de izquierda a derecha. ¿Ok? Y el funcionamiento es de la siguiente manera. El personaje que es una nave es controlado por las teclas direccionales. Ya cuando tengas el código también tú lo vas a poder personalizar. Si gustas puedes moverlo con las teclas direccionales o si no con algunas otras teclas. Cuando llega al final, lo que hago es mostrar un mensaje que toma un determinado tiempo que se pueda mostrar en consola. De ahí se reinicia nuevamente el juego y hasta el momento simplemente lo que hago es pintar o agregar nuevamente la misma cantidad de misiles y aliens. Pero en el código, cuando pasemos a implementarlo, vas a ver cómo a través de ese método tú también puedes, no sé, de manera aleatoria, quizás para simular que está pasando un siguiente nivel y aumentar la complejidad, poder aumentar una cantidad diferente de enemigos, ¿ok? Lo otro que tienes, como por ejemplo, si es que me dejo impactar por un misil, he puesto una lógica que la colisión con un misil haga que el personaje pierda una vida. Pero si impacto con un alien, pierdo dos vidas. Entonces ahí te voy a explicar, básicamente esa lógica va en la colisión para poder hacer este funcionamiento. Con respecto al diagrama de clase, que es otro documento, otro resultado que te van a solicitar en el trabajo parcial, te voy a mostrar cuál es el diagrama de clase que tengo hasta el momento. Hasta el momento lo que tengo es lo siguiente. Tengo una clase personaje que tiene la siguiente información. Tiene su X, su Y. Acá vamos a agrandar un poquito para que puedas verlo. X, Y, que son las coordenadas, de X y de Y, que son los desplazamientos. Como habrás podido observar, la nave puede moverse por toda la consola. O sea, no solamente tiene un único movimiento como los enemigos. Y tiene un alto y un ancho y tiene un atributo de vidas. Con respecto a los métodos, tengo su constructor, los métodos get y set, tanto para las coordenadas X y Y, para las vidas, y tengo los métodos que me van a permitir ir disminuyendo las vidas cada vez que haya una colisión, y los métodos que me van a permitir mover, en este caso el personaje, mediante el uso de las teclas, borrar y dibujar, y el obtener rectángulo, que eso ya te lo voy a explicar y es un método muy importante para poder implementar la colisión. Por otro lado, tengo el enemigo y en este caso del enemigo he implementado lo que es una herencia. No lo implementé, o sea, muy al margen de que tú puedas ver que el personaje y el enemigo tengan atributos comunes, como ya te he explicado en clase y también en los videos,
recuerda que no se crea herencia solamente por el hecho de tener atributos comunes, sino que en realidad lo que tenemos que garantizar es que se forme una familia de objetos, una familia de clases. En este caso, decidí que personaje y enemigo, o entre la clase personaje y enemigo, no hay una herencia. ¿Por qué? Porque el personaje en realidad no es un enemigo. Entonces, a raíz de eso, decidí para esta versión del proyecto tener una clase propia de personaje, que en este caso es mi nave. Sin embargo, con respecto a Alien y acá es simplemente cambiarle el nombre, es Alien y Misil. En el caso de Alien y Misil, sí puedo formar una herencia. ¿Por qué? Porque tanto Alien y el misil, dentro del contexto de este juego, son enemigos. Entonces, como tienen atributos comunes y además tienen digamos, un mismo rol de ser enemigos, entonces se justifica la herencia. Entonces, como voy a hacer una herencia, en este caso la clase padre es el enemigo que contiene las coordenadas x, y, el alto, el ancho y visible. Este visible más adelante podría ser que en algún momento el personaje tenga una habilidad de poder protegerse y al momento que se protege de repente cuando impacta con el enemigo hace que el enemigo cambie el valor de visibilidad de verdadero a falso y eso haga que se pueda eliminar de un vector y al mismo tiempo no mostrarlo en la consola. Y bueno, la herencia que ya hemos visto en clase, es importante recordarte nuevamente que cuando construyas una herencia y elabores el diagrama de clase, tengas mucho cuidado al momento de utilizar los correctos estereotipos para esas asociaciones. En este caso es el extens, que recuerda que representa la herencia, donde las clases hijas heredan ciertos atributos y comportamientos de la clase padre. Otro detalle, observemos que en la clase enemigo tengo los métodos mover, borrar y dibujar. En esta ocasión, estos tres métodos, cuando pasemos al código, van a ser métodos abstractos, van a ser métodos virtuales. ¿Y eso por qué? Porque en el caso del alien y el misil, sus movimientos son distintos. El alien se mueve de izquierda a derecha, o sea, tiene un movimiento horizontal y el misil tiene un movimiento vertical. Por lo tanto, ahí estamos aplicando el polimorfismo porque ese método se va a implementar de dos maneras distintas, tanto en el alien y en el misil. Y de la misma manera tengo el borrar y el dibujar. Al ser que esos dos enemigos tienen diferentes formas de dibujarse, voy a tener también diferentes formas de cómo borrarlo. Eso va a depender de la forma, digamos, geométrica que tengan estos elementos. Entonces, por eso decidí que esos tres métodos van a ser métodos polimórficos. ¿Y qué significa eso? Que se implementarán directamente en las clases hijas. Y la última clase que tengo es en la parte superior. Quiero que observes que esto no es una herencia. O sea, lo he puesto en la parte superior porque ya no me alcanzaba el espacio, pero observa que la clase juego, que es la clase donde se centraliza toda la lógica del juego, se relaciona con las anteriores clases utilizando una composición. O sea, un juego se compone en este caso de un personaje y se va a componer de uno o muchos enemigos, según lo que has visto en la demostración que te mostré al inicio de este video. Entonces, bajo eso, la clase juego sería como la clase todo y la clase personaje y la clase enemigo formarían las partes. Y por ese motivo se considera una composición porque no tiene sentido tener un juego si es que no tengo los elementos como personaje y enemigo que desarrollan toda la historia del videojuego, que en este caso va a ser un videojuego en consolita. Por ese motivo, en el juego tengo un personaje
y tengo un arreglo de enemigos. Observa que el arreglo, en este caso, lo estoy definiendo utilizando el tipo de dato general, que en este caso es enemigo. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser un arreglo donde yo estoy creándolo utilizando la superclase, en ese arreglo voy a poder agregar objetos de tipo alien y objetos de tipo misil. ¿Y eso por qué? Por la herencia. Y ahí que estamos aplicando generalización. Y después tengo su constructor y tengo métodos que voy a implementar y que van a ser parte de la lógica de cómo va a funcionar esta versión del videojuego que te voy a luego pasar el código. ¿Ok? Entonces, ese es el funcionamiento y este es el diagrama de clase que en el siguiente video te voy a mostrar cómo se implementa paso a paso.